Hemos llegado a nuestro estudio número 5, ya después de varias semanas. Bienvenido una vez más a este nuevo video. Me da mucho gusto que puedas estar aquí conmigo en esta ocasión. La semana pasada no tuvimos estudio, quería darte ahí un pequeño descanso de poder seguirme viendo, pero regresamos con nuestro quinto estudio. Hoy vamos a hablar el siguiente tema: Dios nos habla. Y vamos a ver en pocas palabras por qué es que tú y yo decimos que es palabra de Dios y la importancia de que la Biblia forme parte de nuestra vida. Vamos a entender un poco la composición histórica, un poco solamente, no vamos a ver todo porque nos llevaríamos más de una hora, pero sí vamos a poder descansar al final de este estudio en que sin duda tú y yo día con día hay una necesidad latente, ojo, no un deber, una necesidad latente de nuestra parte de poder venir ante Dios a conocerle en su palabra con el propósito de glorificarle, de poder prepararnos también en un aspecto de conocerle a Él y de aquello, ojo, de aquello que Él tiene para nuestra vida. Así que sin más vamos a comenzar. Reitero, estudio número 5, Dios nos habla. Bienvenido a Conexión con Cristo. Así pues, vamos a comenzar y no olvides que si no estás suscrito, puedas ahí suscribirte en la parte de abajo. Es totalmente sencillo, fácil y gratis, de manera que no te va a costar absolutamente nada, ¿verdad? Así que te animaría a que te puedas suscribir. Vamos a comenzar pues, y lo primero que quisiera cuestionarnos, que nos cuestionemos, es de dónde viene la Biblia en un sentido de que sí podemos confiar que este libro es palabra de Dios. Porque, ojo, no vamos a tener un razonamiento de que este libro cayó del cielo, de que decimos que es palabra de Dios porque cayó un día un hombre y dijo, órale, me cayó, seguramente es Dios y lo voy a empezar a repartir a más personas. No fue así el proceso. Vamos a darnos cuenta que en efecto, y quiero dejarlo como una premisa y creo que es lógico, este libro fue escrito por personas, ¿sale? Es algo importante anotar. Este libro fue escrito por alguien. La cuestión aquí y lo interesante es poder preguntarnos si realmente esto que escribieron ciertos hombres durante un proceso histórico, si esto es palabra de Dios, es decir, si es proveniente de Dios o simplemente son pensamientos de hombres, que entonces para nada tenemos que tú y yo estar apelando a este tipo de enseñanzas. Entonces a eso es lo que quiero llegar. Pero vamos a la misma Biblia, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Algo interesante de esto, y lo vamos a estar viendo, es que la misma Biblia da luz de su inerrancia, es decir, que no hay error, y de su autenticidad. Fíjate lo que dice este texto, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí, podríamos preguntarnos, ¿qué porcentaje de la Biblia es inspirado por Dios? Dice el texto, toda la escritura. Ahora, este concepto de inspirar, porque dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios, tiene que ver con esta idea de exhalar. Es decir, yo te decía, la Biblia no cayó del cielo, obviamente fue escrita por cierta cantidad de hombres, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Lo que Dios no hizo fue estar, no sé si te tocaba ahí has visto a una mamá dictándole a sus niños qué deben de escribir. Dios no hizo esa idea de, a ver, por ejemplo, Pablo escribe apóstol de Jesucristo y Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo. No, Dios no hizo eso. Algo interesante de todo esto y de la grandeza de Dios es que Dios respetó la forma de pensar, la cultura, que obviamente influye en la forma de pensar y la forma de expresión de cada autor. Lo milagroso de todo esto es que al final, y aún en medio de que cada autor tenía esa libertad de poder escribir de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo y de acuerdo a lo que Dios les estaba dando a conocer por medio del Espíritu Santo, que ellos empezaran a escribir. Y aquí viene lo interesante: cada cosa que se escribió en la escritura era aquello que Dios quería que fuera dicho. Cada cosa que se escribió en la escritura era aquello que en efecto Dios quería comunicar a la creación.
Y es algo increíble, porque Dios no es como que, otra vez, no es un aspecto de dictado ahí forzado de que le agarrara la mano a escribir. No, Dios respetó esa parte de la libertad de pensamiento de cada autor, pero al final todo esto era inspirado, era exhalado por un entendimiento de parte directo del Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Entonces podemos descansar en que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos por favor a segunda carta de Timoteo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21, y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, o sea, si bien tuvo una participación la humanidad, pero no podríamos decir que es palabra de Dios si todo proviniera en su totalidad, en su 100% del hombre. No, vimos que en efecto Dios tuvo algo que ver en este proceso, sino que los santos hombres de Dios hablaron, lo que te dije hace un momento, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia al final de todo? Dios mismo. Y esto es lo increíble, y podemos ya comenzar aquí a descansar de la importancia de que en tu iglesia te digan: lee tu Biblia. Podríamos cuestionarnos esta pregunta: ¿existe un error en la Biblia? La respuesta primaria es no. No existe error en la Biblia, porque estaríamos diciendo que Dios tiene error, y no, lo que Dios habla es fiel y es verdadero y es auténtico. Sin embargo, en ocasiones vamos a ver que hay ciertos textos que aparentemente pueden tener contradicción, y esto lo podemos clarificar a la luz de un estudio respecto a los idiomas originales. ¿Por qué te hablo de esto? La Biblia no fue escrita en español originalmente. No vamos a encontrar aquí a un grupo de mexicanos inspirados por Dios escribiendo la Biblia. No eran de aquí, de la zona de México. Y vamos a ver que los idiomas originales en el Antiguo Testamento encontramos el hebreo y algunas porciones en arameo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que todo fue escrito en griego. Te das cuenta que todo esto llevó un proceso de poder traducir a diferentes idiomas, entre ellos el que tenemos hoy en día, que es el español. Entonces, en ese sentido, puede que en ese proceso de traducción hay ciertas porciones que, reitero, aparentemente puede haber una contradicción, pero cuando estudiamos a la luz del contexto, cuando estudiamos los idiomas originales, vamos a ver que para nada hay contradicción. A diferencia de otros libros comunes, los autores quizás es uno o dos. Aquí vamos a encontrar que hubo más de 40 personas que tuvieron parte en la autoría de este libro. Más de 40 autores en distintas épocas. Eso es algo muy interesante. En distintas épocas, no es como que en una semana se pusieron de acuerdo: oye, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos y vamos a escribir palabra de Dios. No fue así. Vamos a encontrar, por ejemplo, a un Moisés que escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y muchos años después vamos a encontrar, por ejemplo, a un Lucas, vamos a encontrar a un Marcos, vamos a encontrar a un apóstol Pablo, a un Juan, a un Pedro, a un Santiago, y todo esto con un increíble espacio de tiempo, que ahí es cuando tú y yo podemos descansar y decir: wow, es un milagro en efecto de parte de Dios, de que aún lo que, por ejemplo, está escrito en Génesis puede tener relación con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y todo esto porque al final, y Pedro nos los dijo, todos los autores fueron inspirados por Dios. Te das cuenta que desde aquí la Biblia no es un libro común y corriente. Más de 40 autores, distintas épocas, distintos lugares, tuvieron estos personajes distintas preparaciones también. Sin embargo, hay una unidad, hay una armonía en todas las partes de la Biblia, y que a pesar de que fueron hombres de diferentes tiempos, pero que en medio de todo esto el autor principal fue Dios. Ahora, en cuanto al contenido de la Biblia, vamos a encontrar que en la Biblia tenemos 66 libros. 66 libros. Después de todo este proceso en cómo se unificaron todos estos libros, bajo toda una esfera histórica y de acuerdos y tratados, que reitero, eso lo podemos ver en otro video. Pero hubo una división, y ojo, tampoco la Biblia llegó dividida en versículos y capítulos. Eso fue una división que hubo dentro de todo este proceso. Y hay dos divisiones
principales, por así decirlo, que encontramos en la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros y en el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. ¿Sale? El Antiguo Testamento básicamente es sobre el tiempo antes de Cristo. Nos habla de algunas divisiones mayores como lo es la ley, la historia de Israel, poesía y profecía. Y en el Nuevo Testamento encontramos sobre la vida de Cristo y después de Cristo. Encontramos las divisiones mayores, por ejemplo, la historia de Jesús en los evangelios, la historia de la iglesia, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Encontramos enseñanza, doctrina en las cartas de Pablo, pero también encontramos un poco de profecía, por ejemplo, ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, básicamente este es un panorama general de las divisiones que vamos a encontrar en la Biblia. Entonces ya vimos un poquito acerca de la inspiración de la Biblia. Vimos que el autor en excelencia ahí es Dios, que pudo inspirar a ciertos personajes. Y ojo, creo que no te lo mencioné hace ratito, muy aparte de que fueron más de 40 autores en diferentes épocas, todo esto fue en un proceso de aproximadamente 1500 años. Pero bueno, todo esto ya queda hasta ahí. Ahora surge la pregunta, ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante no solamente que yo pueda confiar en la Escritura como palabra de Dios, sino qué es lo que la Biblia puede hacer en mi vida? ¿Qué es lo que la palabra de Dios puede hacer en mi vida? Bueno, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, ¿con qué se nos compara la Biblia aquí? Con la leche. Y tú has visto ahí que un pequeño, un recién nacido, es necesario que tome leche para un crecimiento. Eso es algo muy importante, para un crecimiento. De la misma forma, Dios nos ilustra que la Biblia debe ser un alimento constante en tu vida y en mi vida. Y fíjate lo que dice: desead como niños recién nacidos. ¿Tú has visto un bebé cuando tiene hambre? No se pone a ser muy paciente, que digamos, ¿verdad? Llora, o sea, se desespera, se frustra, comienza a gritar, quizás a llorar fuerte, porque tiene un deseo tan intenso de tener un alimento. Y aquí quisiera que nos fuéramos cuestionando, ¿con qué tanta intensidad nosotros deseamos la Biblia? ¿Con qué tanta intensidad tú y yo día con día? Porque un bebé se alimenta todos los días, y no solamente una vez al día, sino que en diferentes ocasiones del día, en diferentes tiempos. ¿Con qué intensidad deseamos tú y yo la Escritura? Al no alimentarnos con ella, por lo tanto, ¿qué nos podría pasar espiritualmente? Andaríamos en un tipo de anorexia espiritual, dado que es necesario que tú y yo nos alimentemos de la palabra. Ahora fíjate lo que dice el Salmo 119. Salmos 119, 105. Salmos 119, versículos 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirve una lámpara? Por ejemplo, yo aquí tengo dos. Las lámparas, que lo que hacen obviamente iluminan, me dan la oportunidad de que al ser un espacio iluminado yo pueda identificar qué es lo que hay y por dónde caminar. Tú has visto que cuando te has quedado sin luz quizás en tu casa, prendes tu lámpara y te sirve para guiarte. Es algo que quiero recalcar, esta palabra. Te sirve para guiarte, para saber por dónde caminar. ¿Cuál es la lámpara de tu vida? O mejor dicho, ¿qué es lo que guía tu vida hasta el día de hoy? No, pues es que, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia. No, pues ¿sabes qué? Es que mi mamá, mis papás me enseñaron ciertos valores. No es que mi cultura, no. Al final yo quiero que tú y yo seamos muy transparentes en entender y reconocer esta verdad, que el único que sabe cómo debemos vivir nuestra vida es aquel dador de vida, es decir, Dios. Y Dios nos anima a ti y a mí a que consideremos a su palabra. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antiguamente no había lámparas, obviamente, de pilas. No era como que la pudieran tener aquí a una gran distancia. Antiguamente eran como unos faritos así chiquitos. Entonces las personas se tenían que agachar. Ahorita no lo voy a hacer porque ni vas a ver, pero se tenían que agachar y poner la lámpara muy cerca de sus pies. No la podían poner así como que muy arriba. La tenían que poner abajo para poder identificar por dónde caminaban en medio de la oscuridad. Nota la importancia de esta idea.
La palabra, cuando tú te alimentas de ella, cuando tú te nutres de ella y la practicas, eso es lo que haces. Tú solito te haces un favor. En lugar de estarte tropezando en la oscuridad de este mundo, lo que haces es alumbrar tu camino para identificar por dónde Dios quiere que tú y yo caminemos. No solamente eso, ahí mismo en Salmo 119, versículo 11, un poquito más atrás, versículo 11, 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la Biblia no solamente me guía, me alumbra, sino que también me provee la oportunidad de tener herramientas que me ayuden a no pecar contra Dios. Ahora, yo no sé si esto para ti sea trascendente o importante, pero si tú has nacido de nuevo, y por lo que hemos estado viendo en los estudios pasados, no voy a repetir nada de eso, puedes ir aquí al canal y ver la lista de reproducción de los estudios. Hemos visto la importancia de no pecar contra Dios y de crecer en hábitos espirituales. Para lograr tener esta meta, necesitamos de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cuál es la clave importante para no pecar contra Dios? Guardar su palabra, guardarla, meditarla. Tú has visto a una vaca, algo que hace es que cuando está comiendo, vuelve a estar como que se traga su alimento, lo vomita y lo vuelve a masticar. Se lo traga, lo vomita y lo vuelve a masticar. Bueno, esa es la idea de meditar. Hablo de un sentido en donde tengamos constantemente procesando en nuestra mente y corazón lo que hemos adquirido de enseñanza de parte de la Biblia. La Biblia también, ahí lo vimos en 2 de Timoteo, vamos a regresar ahí. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, verso 17, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en ese sentido se mencionan 4 cosas que la Biblia hace para ayudarnos a crecer y estar totalmente preparados para la vida cristiana, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Nos es útil en nuestra vida, nos enseña, nos redarguye en aquellas cosas que estamos mal, pero también nos corrige y nos instruye. Y tiene un propósito a fin de que tú y yo, como hombres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pregunta: ¿consideras que la palabra es algo útil para ti? ¿Consideras que realmente estás siendo enseñado por la Biblia? ¿Consideras que la Biblia te está redarguyendo, que la Biblia te está corrigiendo, que te está instruyendo en justicia, que estás creciendo de tal forma que puedes ver que no eres el que eras hace un mes, 2 meses o incluso ayer mismo? Porque la idea es que Dios sigue trabajando por medio de su palabra en tu vida si eres constante en este hábito de alimentarte día con día. Entonces, pregúntate a la luz de este texto: ¿cómo estás en estas 4 áreas? Pero entonces, ¿cómo sacamos tú y yo provecho de la Biblia? ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, Romanos 10:17. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero con provecho. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios nos ayuda a aumentar ¿qué cosa? Nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De manera que tú y yo no podemos anhelar o pensar que tenemos una vida de fe si la Biblia no forma parte de tu vida, porque la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. ¿Consideras que eres un hombre o una mujer de fe? Entonces seguramente la Biblia forma parte de tu vida, pero si la Biblia no forma parte de tu día con día, tengo que decirte una realidad, y es que no estás siendo un hombre ni una mujer de fe. Hay varias maneras de escuchar la palabra de Dios, como lo es asistir a una iglesia local. Es importante que tú vayas a tu iglesia porque ahí te alimentas de la escritura. También puede haber, quizás ahorita con toda esta tecnología y todos estos medios que ahora vemos, YouTube, podemos ver algunas conferencias ahí, herramientas que tenemos como lo está haciendo este canal. También vamos. Pero también es importante que tú tengas un espacio con Dios para que te puedas sentar con una libreta en mano y leer y estudiar de la escritura. Sacamos también provecho de la Biblia leyéndola. Lo que te decía, es importante que tú tengas este hábito de lectura día con día. Fíjate lo que dice
Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados somos si guardamos lo que está escrito. También sacamos provecho de la Biblia estudiándola. Fíjate lo que dice Hechos 17. Hechos 17, 10. Hechos 17, 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud del apóstol Pablo y Silas, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es como si estos hermanos estuvieran así como que a ver si Pablo de veras nos está enseñando lo correcto y doctrina correcta, así que vamos a corroborar lo que está diciendo Pablo. Bueno, la pregunta es si te conformas con lo que te enseñan en tu iglesia, o vienes y tomas esta conducta de los hermanos de Berea y escudriñas cada día para ver si estas cosas son así. Estos versículos entonces nos hablan de la costumbre que tenían estos cristianos para examinar todo esto que se les enseñaba. También sacamos provecho de la Biblia memorizando. Fíjate lo que dice el Salmos 37, 30. Salmo 37, 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón. ¿Sabes? Para que podamos llegar a esta idea de que la palabra esté en mi corazón, debo tenerla en mi mente, y para que esté en mi mente debo estudiarla y debo pasar tiempo en memorizar la Biblia. Trata de memorizar por lo menos un versículo en verdad a la semana. Trata, y créeme, es una gran bendición poder tener palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, porque en momentos difíciles, en momentos de tentación, en momentos de toma de decisiones, es Dios quien usa su misma palabra para orientarte, y lo vimos hace rato, para guiarte por donde debas caminar. Sacamos provecho también, lo dijimos hace ratito, al meditar en ella, al estar meditando. Fíjate el consejo que se le dio y la exhortación que se le dio a un hombre ahí en Josué 1:8. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que de día y de noche medites en él. Lo vimos hace ratito, este concepto de estar como la vaca, ¿recuerdas? Ya no lo voy a decir por si te dio asco, pero sí recuerdas esta idea de estar masticando constantemente aquello que podemos estudiar de la escritura. Esto es algo, un consejo y una exhortación que Dios le estaba dando a Josué. Tenía que meditar como el próximo líder del pueblo de Israel. Tenía que estar meditando y actuando conforme a todo lo que en la escritura estaba escrito, bueno, en ese entonces, acerca de la ley. Santiago 1:22. Es algo muy importante, porque a veces, sabes, tú y yo podemos ser cristianos de teoría y no de práctica. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Con quién te identificas más al leer este texto? ¿Con un oidor o con un hacedor? Fíjate lo que dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. He aquí la importancia de que no solamente nos quedemos en ser oidores y seamos cristianos de oídas, sino de acción. Y dice el texto: entonces serás bienaventurado en todo lo que hagas. Serás bienaventurado. Pero aquí encontramos un gran espacio entre lo que sé, en lo que escucho y en lo que estoy dispuesto a obedecer.
Dios no quiere hijos que solamente escuchen. Si tú en algún momento fuiste hijo, sabes que se espera de ti cuando tus papás te piden algo que obedezcas. Ellos no se van a complacer y no van a decir, ay, mi hijo es bien obediente, si solamente estás escuchando la instrucción, pero si no lo haces. De igual forma es con Dios. Dios espera que cuando tú y yo venimos a la Biblia como sus hijos, Él nos comunica, Dios nos habla aquello que Él quiere para nosotros, para que tú y yo, en respuesta a eso que nos dijo, podamos obedecer. ¿Cuál es la promesa para la persona que aplica esto en su vida? Dice el verso 25, será bienaventurado. Sacamos provecho también de la Biblia enseñando a otros. Fíjate lo que dice ahí el libro de Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una de las cosas más increíbles también que podemos hacer no solamente es guardarla, obedecerla, escudriñarla, aprenderla, estudiarla, sino también de compartir a otros, enseñar a otros. ¿Tú a estas alturas de tu cristianismo enseñas de la Biblia? No, hermano, es que solamente los pastores. La cosa es que hay un mandato para todo hijo de Dios ahí en Mateo 28. Id por todo el mundo y haced discípulos. Y para tú hacer un discípulo es necesario que le enseñes quién es Cristo, para que entonces pueda darle las herramientas de que él se vuelva un seguidor, un discípulo de Cristo. Y ese mandato no es para pastores, es para todo hijo de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que apelar a esta idea de que tenemos la responsabilidad de enseñar Biblia. No te hablo de que te des un curso, una conferencia, pero hablo del hecho de que algo tan sencillo, entre comillas, como lo es explicar de quién es Dios, de su amor, del evangelio, estas cosas que habitualmente se mencionan en la iglesia, que tú tengas la oportunidad y el hábito de poder enseñarlo a otros. Con esto hemos llegado al final de este estudio y un texto para memorizar. Para esta semana de tarea, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Y sabes, un reto que me gustaría también dejarte es que tú puedas tomar un tiempo diario. Organiza cuáles son tus deberes, cuáles son realmente deberes necesarios y examina cómo está tu día y ve en qué momento del día tú le estás dando a la escritura. Y si tú dices, no, la verdad ni leo mi Biblia en toda la semana, bueno, hoy te animo a que puedas llevar a cabo este reto. Comprométete, arrepiéntete, toma un compromiso delante de Dios para conocer más a Cristo por medio de su palabra y toma un tiempo diario, 10, 15 minutos. Empieza con algo sencillo, algo poco en ese sentido. No quieras leerte toda la Biblia en un día. Inicia con algo sencillo, con algo tranquilo. El punto es que te alimentes. Esa es la intención, que te alimentes y que tú y yo podamos entender y atesorar esa verdad de que la única forma en cómo Dios va a poder hablarnos tangiblemente de primera mano, si Dios habla a veces por circunstancias, por hermanos, por consejo, pero de primera mano la primer fuente por el cual Dios habla es por su palabra. Y muchas veces en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones estamos como, Dios, por favor háblame, dime cuál es tu voluntad. Y Dios es como si alzara su brazo y te dijera, acá está mi voluntad, acá está el mensaje que quiero decirte. La cuestión aquí es que tú no estás viniendo a conocerme por medio de lo que te he dejado. El anhelo de mi corazón, por tanto, es que tú y yo podamos ser creyentes de buenos hábitos. Y un buen hábito esencial en nuestra vida es que la palabra forma parte de nuestro día a día. Sin más, hemos llegado al final de este video, de este estudio. Espero te haya gustado. Si tuviste alguna duda durante el video, te animo a que me lo puedas dejar ahí en los comentarios. Con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.